Desde la desinformación de los medios hispanos tradicionales hasta el auge de la cultura woke, una voz corta todo el ruido. Javier Negre te trae historias reales, luchadores reales y la verdad que las élites no quieren que escuches. Este es el programa Right News y comienza ahora mismo en Real America's Voice. Bienvenidos a una nueva edición de Right News Show. Estamos aquí en Bahrein. Soy Javier Negre, propietario de La Derecha Diario de UHN Plus. Y nos encontramos en Bahrein porque es muy importante que sepáis que en Middle East están pasando cosas. Y es un país amigo de los Estados Unidos y están pasando muchas cosas, están estrechando los lazos. Estados Unidos mandó un enviado especial a Pablo Zampoli a hacer relaciones estratégicas. Estuvimos con el rey, estuvimos con el príncipe, también pudimos ver cómo Estados Unidos está estrechando relaciones con Uzbekistán y nosotros, como siempre, en primera línea, Real America's Voice y The Right News Show, programa que más odian los zurdos. Nosotros os contamos las verdades que tapan los medios de izquierda, que usan la Search Operation para atacar, para decirnos que los tipos que están siendo abatidos por los policías del ICE son gente buena y luego resulta que son realmente terroristas callejeros. Nuestro primer invitado del día de hoy para hablar de muchos temas que afectan a la comunidad hispana, sin duda, es Yanis Estrada, director y propietario de UHN Plus, y le quería dar la bienvenida. ¿Qué tal estás, Yanis? Todo bien. Bueno, tenemos ya, porque hablamos mucho de Venezuela, muchos medios hablan de Venezuela, de la transición, parece ser que Manuel Machado empieza a ganar peso también como líder política después de una desaprobación pública de Donald Trump, que también considera interlocutora válida a Delcy Rodríguez, el secretario de Estado, Marco Rubio, el gran Marco Rubio, de origen cubano, estuvo, ¿no?, en las instituciones americanas defendiendo que va a haber elecciones libres. Y a mí me gustaría preguntarle a Yanis, que ha seguido muy de cerca el asunto de Venezuela, ¿cómo ve la situación a día de hoy? Bueno, realmente esta semana a Marco Rubio tuvo una audiencia en el Senado. Estuve siguiendo toda la audiencia en el Senado. Él dio muchísimas explicaciones y la audiencia estuvo extremadamente buena. Definitivamente compartimos varios puntos en el sentido de cómo se había proyectado la administración con respecto a el tema Venezuela. Y a Marco Rubio en esta audiencia la semana pasada, el miércoles exactamente, despejó muchísimas dudas acerca de cuál es la misión de los Estados Unidos en esta transición en Venezuela, y también dejó claro, por decirlo de alguna manera, que definitivamente lo que se quiere es estabilizar el país, no financiar al régimen interino, sino que pueda haber una transición para llegar a una democracia con la participación de la mayor parte de los factores políticos que hoy existen en el país. Claro, lo que no entiende, hay muchas críticas del papel de Estados Unidos con Delcy Rodríguez. Yo lo que siempre digo, los americanos son transaccionales, saben que ella ha traicionado a Maduro, saben que Diosdado Cabello ha traicionado a Maduro y lo han entregado a la justicia americana, y que ellos están dándole todo lo que piden a Estados Unidos, que es estabilidad, seguridad y economía. Sin el apoyo de estos tipos, que obviamente no nos gustan, no habría habido, sería posible una transición en paz. No sé si comparte mi punto de vista, porque hay venezolanos que nos critican a veces por decir, no, es que ¿por qué están colaborando con Delcy Rodríguez los americanos? Hay que meterla en la cárcel. Sin ella no sería posible porque ellos controlan todo el aparato. La justicia, PDVSA, las infraestructuras, los servicios de inteligencia. Entonces, los americanos saben lo que hacen. No quieren, como dijo Trump, que esto se convierta en un nuevo Irak. Si ahora a María Machado le diesen ahora promover las elecciones libres, sería imposible porque lo controlan ellos. Entonces, hay que ser transaccionales. Obviamente en todos los regímenes ha habido gente que ha traicionado a sus líderes y que entiendo que habrán llegado a un tipo de pacto con Delcy Rodríguez para que se vaya de rosita y para que viva bien en Cuba, en Venezuela o en Colombia, donde ella quiera, ¿no? Pero es un mal necesario. No sé si compartes ese diagnóstico, Yanis. Mira, Javier, definitivamente los venezolanos han estado bajo una maquinaria bien orquestada desde La Habana durante más de 25 años. Esta gente han diseñado todos los mecanismos habidos y por haber
para atornillarse en el poder. Y eso los Estados Unidos lo saben. Lo saben porque han estudiado y han seguido la situación en Venezuela durante todos estos años, porque ha habido un aprendizaje de errores que se han cometido en el pasado. Y ahí tenemos el caso de Juan Guaidó y de todo el apoyo que le dieron los Estados Unidos para lograr derrocar al régimen de Maduro en su momento, cosa que no llegó a buen término y cosa que de alguna manera dio al traste y desmoralizó un poco a la oposición venezolana. No solo no llegó a buen término, llegó al bolsillo el señor Juan Guaidó, que tiene una vida de lujos en Miami. Eso es lo que no entiende la oposición venezolana. Yo lo que siempre digo, defiendo la valentía de María Corina Machado, defiendo a los opositores venezolanos, pero ha habido algunos que han preferido pactar con la izquierda y vivir a cuerpo de rey que dar la batalla, como están haciendo otros, a pie de campo, poniendo su vida en peligro, perdiéndola, incluso estando en prisión. Y ya sabes que yo he criticado mucho al señor Edmundo González, porque no sé qué coño tiene que hablar con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno de mi país, que quiere meterme en la cárcel, que quiere amordazarnos. Y ese complejo que tiene una parte de la oposición venezolana, la necesidad a los demócratas, a los globalistas para todo, eso no le viene bien a Margarita Machado. Margarita Machado tiene que romper, tiene que dejar de escuchar con esos que le dicen que necesita el aval de los demócratas. Si quiere el aval de los demócratas, va a perder el de Trump. Si quiere ser la líder de Venezuela, tiene que hacer exactamente lo que Trump y Marco Rubio le digan. Y ojalá lo haga, porque yo de verdad quiero que lo haga. Mira, yo no lo veo tanto como que está buscando el aval de los demócratas, sino que está buscando un consenso más generalizado dentro de la política de los Estados Unidos. Definitivamente. Y hay una cosa importante. Hay una cosa importante. Si no quieren consenso los demócratas, se están llamando asesinos a Trump. O sea, que Trump no quiere saber nada. Entonces, y las cuando van a Washington, es muy importante saber que el clima de Washington no es el de hace 15 años, donde entendía lo del consenso. Ya ha cambiado todo eso, ¿no? La jefa de gabinete de María Corina atacando a Trump, todas esas cosas no vienen bien. Entonces, es muy importante que María Corina siga haciendo lo que está haciendo, porque también es muy bien. Y a todas esas personas que le dicen, júntate con los demócratas, que sepan que se está metiendo con los enemigos. Y eso es un problema. Está yendo en el buen camino, ya se ha arreglado el Premio Nobel de la Paz, eso es mi opinión, y ahora tiene que volar, pero bajo el paraguas de Marco Rubio y Donald Trump, que se olvide de los demócratas, de Biden, de aplaudir medidas que hagan los demócratas, porque ellos han ido en contra de Estados Unidos, de las intervenciones militares en Venezuela, en el Congreso y en el Senado, y eso no le ha gustado nada al presidente Trump. Eso es lo que me dice su entorno, ¿no? Definitivamente hay mucho de razón en lo que estás diciendo, pero recuerda también que eran principalmente los demócratas los que le estaban haciendo campaña y los que estaban tratando de sabotear desde un principio toda la operación en el Caribe que terminó con la captura de Nicolás Maduro. De alguna manera, y me imagino que sea así, no tengo la confirmación, yo creo que lo que está tratando de hacer a María Corina Machado es decirle, vamos a trabajar. Esto está sucediendo con Trump y hay que darle muchísimas gracias, y ella lo ha repetido muchísimas veces, que si no fuera por la administración Trump, por el señor Marco Rubio, esto no hubiera sucedido. Pero Totalmente. Entonces ella tiene que de alguna manera ponerlos a los demócratas también en sintonía, porque como quiera que sea, tienen un peso político. Por cierto, ha caído el régimen chavista, o está en proceso de caer, está dirigido por Washington, el gran gobernador, el crack Marco Rubio, origen cubano, y es que esta semana ya en Fox News anunció que la Casa Blanca estaría considerando acciones militares contra Cuba. Escuchemos lo que dijeron. Administration officials are now considering potential options to push for regime change inside Cuba, much like they did in Venezuela. That includes the option to impose a naval blockade to completely choke off oil imports to the country. A State Department spokesperson here tells us, quote, Cuba is a failing nation. It is in our national security interests for Cuba, which is 90 miles away from our shores, to be competently run by a democratic government and to refuse to host our adversaries' military and intelligence services. Now, there is no naval blockade in place right now, but that's not stopping Beijing from chiming in to defend their communist comrades. They say, quote, China calls for the immediate lifting of the blockade and sanctions on Cuba. We will continue to support and assist Cuba. The Trump administration is very closely monitoring right now the Cuban economy, which is in free fall. Y la prensa consiguió sacarle estas declaraciones al presidente Trump. Vamos a escucharlo.
Bueno, ya veremos qué es lo que pasa con Cuba. No lo sé, ¿hay alguien aquí en esta sala interesado en Cuba? No a mucha gente le interesa. Esta no es una sala sobre Cuba, pero está bien. Hay muchísimas por ahí, especialmente en Miami. Y Cuba, va a fracasar muy pronto. Señor presidente. Cuba es de verdad una nación que está al borde del colapso. Sobre las encuestas. ¿Sabes? Consiguieron su dinero de Venezuela. Consiguieron el petróleo de Venezuela. Ya no lo consiguen. Usted hablaba de las encuestas antes. Claramente ustedes... Jan, ¿qué va a pasar en Cuba? Porque a mí me dice el Departamento de Estado, algunas fuentes que tengo ahí, que tienen un plan concreto para Cuba, que no es precisamente poner a Marco Rubio de gobernador político, puede ser un título impectore, pero no va a estar de gobernador político, va a estar teledirigiendo todo. Pero ¿cuál es la opción para elecciones libres en Cuba, para sacar al socialismo, al comunismo, a todos esos cerebros que han orquestado el Plan del Mal, el Foro de Sao Paulo y toda la alianza de la izquierda que ha traído la cultura woke, que ha traído todo lo transgénero, con todo el apoyo de empresarios globalistas como George Soros, como su hijo, el que sale corriendo cuando le hago preguntas? Javier, mira, ojalá yo tuviera la bola de cristal para decirte lo que va a pasar con Cuba. Te lo juro. Más nadie que yo quisiera saberlo, pero definitivamente la situación con Cuba está en muy buen camino. Primero, porque la principal vía de oxígeno que tenía la dictadura ya no está, que es el dictador Nicolás Maduro. Segundo, los cubanos han quedado extremadamente desmoralizados desde que se dio la operación del 3 de enero. Recordemos que más de 30 cubanos que eran la guardia pretoriana de Maduro, que supuestamente era la mejor seguridad que había en el mundo, perdieron la vida y llegaron a Cuba en cajas de zapatos, como se pudo ver en UHN Plus, que pusimos el video. Entonces, eso por el frente. En el otro frente tenemos la situación interna con el petróleo y lo que está pasando con todo el tema energético en la isla. La administración también está presionando a los socios históricos que ha tenido el régimen de La Habana. Y bueno, más de hecho, Yanis, la narcopresidenta de México, tras la presión de Rubio, suspendió por lo menos el suministro de combustible a la isla, ¿no? Eso es importante, ¿no? La narcopresidenta, que le sigo llamándole así a pesar de la amenaza de muerte que recibo, porque lo es. Exactamente. La narcopresidenta Sheinbaum hace unos días se escudó en una supuesta autonomía de Pemex para justificar la parada en los envíos de petróleo desde México hacia la isla comunista. Ya sabemos que definitivamente esto no es una decisión autonómica de Pemex. Esto responde a la presión que se está llevando a cabo desde Washington y que está funcionando gracias al plan maestro del secretario de Estado, Marco Rubio, quien no solamente está presionando, digamos, a México, al tema de Delcy en Venezuela, no solamente los está presionando a ellos, sino que está presionando a todo el continente. Recuerda que Cuba ha pasado de estar digamos, en un estatus favorable con la administración anterior, con la administración Biden, que levantó sanciones, que ha permitido un relajo terrible con el financiamiento. Tenemos que irnos a publicidad. Yanni, gracias, director de UHN Plus. Nos vemos pronto y seguirnos en redes sociales, el mejor medio de Estados Unidos para el público hispanohablante. Un abrazo fuerte y nos vamos a publicidad y venimos con muchos más temas que afectan a la comunidad hispana, a la administración Trump y a todos los países que están bajo la órbita de la nueva derecha que reina, con el apoyo de medios como The Right News. Suscríbanse al canal de YouTube, a las redes sociales. Por supuesto, sigan La Derecha Diario de UHN Plus. Seguimos. Regresamos de la pausa y ya estamos en The Right News Show, el programa que más odian los zurdos de mierda. Seguimos con el tema de Venezuela, que sigue en el ojo del huracán porque primero Delcy Rodríguez se vio ofendida por hacer una declaración exclusiva que nos dio el secretario de Tesoro Scott Bessent en Davos a nosotros. Ha tenido muchos problemas, muchas tensiones, crisis diplomática por esa entrevista que nos dio Bessent, porque no le gustó a Delcy Rodríguez lo que escuchó de Bessent de atacarle, porque en teoría la pauta de Washington, lo que prometió Washington a Delcy es: no vamos a atacarte, vamos a tratarte como una buena chica, como la buena chica nos está entregando el petróleo, nos está dando todo. Delcy se quejó, lo hizo en público y también en privado.
por suerte al mensajero no quieren matarlo en esta ocasión, pero bueno, Venezuela va a ser grande otra vez, muchos empresarios interesados, los americanos están poniendo la economía a funcionar, hace falta infraestructura, hace falta servicios educativos, sociales, de todo. Y Venezuela es sin duda la joya de la corona, ¿no? Además de esto, esta semana el secretario de Estado Marco Rubio compareció ante el Senado para declarar sobre las operaciones en Venezuela y se reunió con la líder opositora venezolana María Corina Machado para hablar de esto. Nos acompaña hoy Melanio Escobar, periodista venezolano, es del canal de YouTube Melanio Bar. Melanio, ¿qué tal estás? Javier, un placer, muy feliz de estar contigo acá. Te cuento, María Corina Machado va a ser presidenta de Venezuela, parece que está encauzando la situación después de algunas tensiones con Trump, que llegó a desautorizarla públicamente, se ha visto con Marco Rubio. Yo sigo criticándola, ¿no?, de que no tiene que ir al Congreso o al Senado a verse con los demócratas, por eso a Trump no le gusta. Yo siempre trato de darles consejos que le lleguen, ¿no? Y me consta que le llegan. A veces se ofende, no tanto ella, sino su equipo. Ella es una valiente mujer que cree en la libertad de expresión. Pero cuéntanos, ¿la vamos a ver de presidenta o no? Mira, yo estoy completamente convencido de que María Corina Machado va a ser la primera presidenta electa de Venezuela. Eso se dejó muy claro cuando hicieron las primarias en nuestro país. Además que esas primarias derrumbaron el muro de esa narrativa que trata de dividir a los venezolanos dentro de Venezuela y los venezolanos fuera de Venezuela, porque ella quedó como ganadora tanto en las primarias internas como en las externas. Y evidentemente la victoria de Edmundo González Urrutia es en consecuencia a la gran campaña que hizo ella por todo el país contra todas las avanzadas del régimen de Nicolás Maduro para tratar de evitar que ella pudiera llegarle a las personas. Con todo este movimiento de los Estados Unidos y después de lo del 3 de enero y todo lo que ha logrado María Corina Machado diplomáticamente en los Estados Unidos, para mí no hay duda. Ella va a ser la próxima presidenta de la República. Y ojo, yo entiendo mucho a veces digamos, las dudas que hay de los acercamientos por parte de María Corina con los demócratas en el Congreso, las reuniones y las fotos, pero al final del día la lucha de Venezuela es una lucha por los derechos humanos, es una lucha por la libertad, es una lucha por la reivindicación. Fíjate, cuando yo critico a los demócratas, vamos a escuchar al senador por Kentucky, Ron Paul, referirse a Maduro como un oficial electo legítimamente. Y si no recuerdo mal, Ron Paul estuvo cuando fue María Corina al Senado, se vio con senadores republicanos, congresistas republicanos y también demócratas. Y Ron Paul estaba en agenda, no sé si concretamente finalmente estuvo, pero en la agenda estuvo, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo. It is, and let's vote on these things. But I think we're in violation of both the spirit and the law of the Constitution by bombing a capital, blockading a country, and removing elected officials. And we certainly wouldn't tolerate it, nor would I if someone did it to us. Well, we didn't remove an elected official. We removed someone who was not elected, and it was actually an indicted drug trafficker in the United States, and their system. Our laws, indicted under our laws. Look, Bolsonaro says that Da Silva is not really the president of Brazil. Our president said Biden wasn't really the president. Hillary Clinton said in 2016 Trump wasn't the president. So you have these arguments, and I agree with you. It probably was, and most likely was, most assuredly was a bad election. He wasn't really elected. But at the same time, if that's our predicate, and you don't have to come to us because it's a drug bust, we're just removing somebody, you can see where it leads to, and it leads to chaos. And that's why we have rules like the Constitution, so we don't get so far out there that presidents can do whatever they want. It is this check and balance. And I would argue for 70 years we've been going the wrong way. It isn't just this president, but it's a debate that I think is worth having. Tú sabes que las preguntas incómodas... Sí, ya sabes para qué fue a ver a Ron Paul, para nada, porque ellos quieren boicotear cualquier tipo de transición, están con los dictadores, están con los cómplices del socialismo, con los narcodictadores, con los narcoterroristas, y Marco Rubio les da un varapalo y nos quitamos el sombrero, pero ¿de qué sirve verse con Ron Paul, como hizo María Corina Machado, como estaba previsto, pues estaba en la comparecencia? Javier, estoy completamente de acuerdo. Lo interesante es que cuando hay preguntas incómodas y tú tienes un muy buen vocero, estas se convierten en un arma para aclarar las cosas, sobre todo a lo interno y a lo externo. Reunirse con ellos por parte de María Corina Machado es una oportunidad de oro de quitarle todos los argumentos que ellos utilizan para defender a criminales, narcotraficantes, dictadores y mercenarios como lo es Nicolás Maduro. Adicionalmente,
los pone en una, digamos, en una contradicción, ¿no? ¿Será que se ponen del lado de las víctimas? ¿Será que se ponen del lado de la libertad? ¿Será que se ponen del lado de la democracia? ¿O van a seguir hablando desde el privilegio de ser un senador estadounidense en la comodidad de tu traje y además analizando una dictadura bajo lo que tú conoces de teorías, de tweets, de un video de YouTube y no de la cercanía directa con las personas que han dado sangre, sudor y lágrimas por recobrar la democracia del país? Yo creo que es importante para ponerlos en ese predicamento, ¿no? Y además desenmascarar sus intenciones de seguir defendiendo dictadores. Melanio, María Corina y Rubio van a tener más reuniones, se puede ver que ya hay más feeling, pero también hay otros candidatos opositores, ¿no? Hemos visto a Eduardo Villar apoyado por un asesor de Trump, que han ido a Davos. Es decir, ¿cómo ves en la oposición esas fricciones que se están levantando de gente atacando frontalmente contra María Corina? O sea, el propio Roger Stone atacando a María Corina diciendo que es socialista. ¿Cómo ves estas fricciones en la oposición justo cuando parece que estamos llegando al final del túnel? Y yo lo que quiero es mis hermanos venezolanos, 9 millones en la diáspora, vuelvan a sus hogares, invirtamos todos con fuerza en Venezuela y amo Venezuela, amo a los venezolanos, se merecen lo mejor de todo. Mira, yo esas fricciones nada más las he visto en Twitter. Yo creo que el pueblo venezolano está completamente claro de quién mantiene el liderazgo en el ámbito opositor y quién ha sabido dirigir, no solamente dirigir, porque dirigir a veces suena como una palabra abstracta. Quien se ha encargado de organizar, de movilizar a los ciudadanos, de darles esperanza, de explicarles cómo es el camino y adicionalmente, al mismo tiempo de que estás luchando contra una dictadura, moverte muy bien en el ámbito diplomático ha sido no solamente María Corina Machado, sino todo el equipo alrededor e inclusive aquellos líderes que se midieron contra ella en las primarias también han hecho su parte, no solamente en el ámbito social, político y de comunidades dentro de Venezuela y en el ámbito diplomático fuera, sino inclusive pagando con su libertad, como Juan Pablo Guanipa, por ejemplo, como Freddy Superlano, como Delsa Solórzano en la clandestinidad, que después del 3 de enero han podido salir a volver a movilizar a los ciudadanos. Entonces yo no he visto realmente una fractura dentro de la oposición, más allá de una discusión de Twitter, que digamos, es completamente irrelevante para lo que se está planteando en este momento cuando tenemos una María Corina que sale de una reunión con el secretario de Estado Marco Rubio después de haberse reunido con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, y de venir del Vaticano de reunirse con el Papa, ¿no? ¿Cuál es, Melanio, el riesgo de que los Delcy y los Rodríguez sigan en el poder? Porque está claro que Trump está encantado con Delcy Rodríguez, dice que es una magnífica persona que está colaborando en todo. Diosdado Cabello, ahí lo tienes también. Está claro que ellos han vendido, ¿no? Su alma, ¿no? Han decidido entregar a Maduro para salvar su culo, pero ¿hay algún riesgo de que ellos se perpetúen en el poder o de que pacten con los americanos, entregándole todos los barriles de petróleo y que finalmente veamos unas elecciones libres, pero que ellos también tengan sus artimañas para que sean fraudulentas, ¿no? Porque tienen tecnología, tienen el apoyo de Rusia, tienen el apoyo de China, o sea, no. ¿Hay que darles por muertos a estos? Mira, yo no creo que tengan el apoyo de China y de Rusia de la manera en que pueda poner en riesgo un camino hacia la libertad. Y eso quedó demostrado el 3 de enero de que no estaban los rusos, no estaban los chinos, no estaban los iraníes, no estaban los cubanos. Bueno, los cubanos estaban, pero bueno, no fueron muy efectivos. O fueron tan efectivos como los médicos cubanos que trataron de curar a Chávez, ¿no? Y ya sabemos cómo resultó eso. Ellos son especialistas en comprar tiempo, Javier. Ellos son bastante astutos a la hora de extender el tiempo y el oxígeno para encontrar las mejores condiciones para su permanencia. En este caso, luego de la audiencia del secretario de Estado Marco Rubio ante el Senado, nos quedó muy claro de que tiene un camino trazado bien definido para cómo se deben cumplir las cosas. Y diferentes respuestas que dio Marco Rubio ayer en el Senado me dice que entre líneas le envió ultimátums y amenazas al régimen ahora de Delcy Rodríguez, como que no están liberando lo suficientemente rápido a los presos políticos. Eso me pareció a mí más una advertencia que una rendida de cuentas ante sus colegas en el Senado. Adicionalmente, explica que todo el dinero que se está manejando tienen que hacerlo por proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Lo mejor que le puede pasar al chavismo en este momento es que en los midterms salga perjudicado el presidente de los Estados Unidos, que Donald Trump no pueda continuar la presidencia, que no haya una continuidad republicana en la Casa Blanca. Y esa es la única opción que tienen ellos para perpetuarse en el poder. De resto, no hay opción para ellos en Venezuela. A mí me dicen que el pacto con la Casa Blanca, lo que dicen la gente de Delcy,
es que han pactado 3 años de transición y luego elecciones libres. No sé si en mucho tiempo o no, lo veremos, esa es la información que tengo, ojalá sea antes, pero nos vamos a publicidad, sigan The Right News Show, suscríbanse al canal de YouTube, compártanos porque no le gusta George Soros, no le gusta al comunismo, no le gusta al presidente de mi país, Pedro Sánchez, quiere meterme en la cárcel, y a la vuelta de la publicidad vamos a ir también a hablar sobre España, mi querida tierra. La conquista viene por América, el rey no se entera, Feijóo no se entera, y hay que defender a Trump, porque si Trump no apoya al candidato de la oposición, Vox está siendo más inteligente, Santiago Abascal, van a estar cao. Así que nos vamos a la publicidad y a la vuelta seguimos en The Right News Show. Hoy, mi querida España, amanece con una noticia que no debe pasar desapercibida. El gobierno anuncia la regularización de más de 600.000 inmigrantes ilegales justo antes de las elecciones. No después, no como parte de una reforma estructural. Esto no es casualidad, esto es un plan político, es un cálculo. La izquierda vuelve a usar la migración masiva como herramienta electoral, como han hecho los americanos de Biden, y así está Estados Unidos con problemas de seguridad, y ahora Trump tratando o expulsando a los inmigrantes ilegales con nuestros queridos agentes del ICE que viven situaciones dantescas en Minneapolis, que tienen que usar la fuerza para autodefenderse y que luego, cuando abaten a los terroristas callejeros, tienen que ver auténticas tormentas de mierda, criminalizándonos y engañando a la comunidad hispana a través de los medios de fake news como Univisión, Telemundo, CNN Español y toda esa basura. Quiere Sánchez, el presidente del gobierno salpicado por la corrupción, con su mujer investigada por corrupción, con su hermano investigado por corrupción, con su entorno más íntimo metido en prisión por presuntos casos de corrupción, por llevárselo crudo, por licitar obras que luego pasa lo que pasa, como el tramo de Adamuz, que provocó más de 40 muertos y que el ministro Puente decía que había estado renovado, pues no, ni siquiera se había renovado. O sea, el socialismo es corrupción, el socialismo mata, y Sánchez quiere defenderse del castillo, por eso no adelanta elecciones, a pesar de que vienen elecciones en Aragón, donde se va a llevar una buena pérdida, vendrá Andalucía también, Castilla y León, viene de perder Extremadura, y todo el mundo da por hecho que está muerto. Pero él, ¿cómo quiere perpetuarse en el poder? Comprando votos, redes clientelares, empresarios corruptos y también inmigrantes ilegales, más de 600.000. Es una auténtica vergüenza, y mientras tanto Felipe VI el Rey, secuestrado por Sánchez y atacando a nuestro querido presidente Trump, que es la única solución junto a la oposición española, si se entienden el PP y Vox, para echar a Sánchez, porque no va a adelantar elecciones y el camino va a ser todavía largo. Estamos con Rubén Pulido, experto en inmigración ilegal, sufre amenazas por parte de todas esas ONG corruptas que han utilizado la inmigración ilegal, los centros de menas, para hacer un negocio, porque a la izquierda no ve la inmigración ilegal un drama humanitario. Lo usa como un negocio para que sus directivos, para que los socialistas reciban dinero y se financien de forma irregular, como lo hacían con los prostíbulos de la sauna gay del padre de la mujer del presidente Sánchez, Begoña Gómez, que era la contable de la red de prostíbulos en negro, y lo digo así abiertamente porque lo voy a repetir, nunca me han denunciado, he entrevistado a los profesionales de esos prostíbulos y sauna gay, que fueron los que posibilitaron parte de la financiación de la campaña que llevó a Sánchez a ser el líder del Partido Socialista y luego a ganar las elecciones de una forma tremendamente sospechosa. Y repetir las elecciones ganando o sumando frente a la incomparecencia de la oposición, que con la cobardía de Feijóo, los complejos y la demonización que sufre Vox en España, pues ahora los enemigos de mi país gobiernan el país, lo están cargando, y como está pasando en Europa, se está yendo todo al garete con una inmigración ilegal, una crisis demográfica donde los musulmanes extremistas tienen más hijos que los occidentales, y nos encontramos con que ya hay países como Reino Unido, como Suecia, como barrios de España, donde es imposible no pensar que estás paseando por Argelia o por el Magreb. Estamos con Rubén Pulido. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas, Javier. Un placer estar contigo. Cuéntanos el plan secreto de Sánchez para que antes de las próximas elecciones, que se calcula serán el próximo año, 2027, pues puedan votar 600.000 ilegales que no tienen ningún derecho, que están recibiendo ya ayudas sociales, mientras tú y yo tenemos que pelear duro sin ayuda con la persecución y nos quieren meter en la cárcel o censurar o cerrar las redes sociales como está haciendo Sánchez, ¿no?
Bueno, aquí hay que tener en cuenta una serie de factores. Primero, que hablamos de más de 500.000 de inmigrantes ilegales que posteriormente se pueden multiplicar. Podemos estar hablando perfectamente de potencialmente casi 1,5 millones de inmigrantes ilegales. ¿Por qué digo casi 1,5 millones de inmigrantes ilegales? Pues porque luego, una vez estos inmigrantes estén regularizados, podrán acogerse a una reagrupación familiar, y todos sabemos las tasas de natalidad de muchos de los países de origen de esa inmigración ilegal. Entonces, lo que en un primer momento puede ser 500.000, se puede multiplicar esa cifra por 2 o por 3, y ahí hablamos ya de una gran masa de población. A ellos tenemos que añadir también todos los que pueden venir fruto de este efecto llamada. Es decir, este tipo de decretos lo que hacen es detonar un efecto llamada, lo que hace es oxigenar las redes criminales que gestionan toda la inmigración ilegal, y obviamente esta laxitud está siendo aplaudida, se recoge con gran éxito en todas estas redes en las que interactúan mafias, traficantes encargados de fletar embarcaciones ilegales con destino a España. Así que, ojo, que lo que a priori puede parecer 500.000 puede convertirse en millones. Y obviamente, como bien dice, yo aquí veo muchas cuestiones. ¿Por qué se ha articulado este decretazo? Pues, por un lado, una obvia cortina de humo ante todo lo que está salpicando al actual Ejecutivo, al actual Gobierno. Por otro lado, contenta a sus socios, que estaban muy tirantes con Pedro Sánchez y parecía que el Gobierno podía caer o no se podrían haber renovado los presupuestos, prorrogar los presupuestos de hace unos años, o bien tener ahí una masa clientelar de votantes a futuros. Y esto es una realidad, porque ahora mismo se regulariza toda esa inmigración ilegal, y ya esa inmigración ilegal podrá formar parte de un proceso de nacionalización. Y si el actual Ejecutivo, si Pedro Sánchez es capaz de flexibilizar esas nacionalizaciones, pues obviamente obtendrá una gran masa de votantes que van a agradecer este gesto que atenta contra nuestra seguridad fronteriza, que alimenta un efecto llamada y que no va a traernos nada bueno a futuro. ¿Cuáles son los datos? Sigue entrando mucha inmigración ilegal a través de Canarias, a través de Almería, en comparación con otros puntos de Europa como Lampedusa, donde parece que Meloni está poniendo pie en pared a esas ONG que van hasta los puertos de origen generando atracción, porque es un negocio para ellos, los meten en España y les cuesta a la institución un ojo de la cara, y al final estamos viendo como Sánchez no solo paga las infraestructuras de Marruecos, los trenes, cuando tienen nuestros trenes es una mierda, sino que paga pues un montón de pasta por subsidios sociales a ilegales que llenan nuestros hospitales, que llenan nuestras universidades, que llenan nuestros colegios, y luego tienes a un partido como Vox de Santiago Abascal, que es el único que lo está denunciando, sin un cálculo político, sin oportunismo, porque el PP se ha sumado a posteriori, porque se está dando cuenta que la preocupación de los españoles, la inmigración ilegal, y sobre todo porque va contra nuestros intereses, contra nuestros valores, contra nuestra cultura, y algunas de estas manadas de menores no acompañados que hay que mandarlo con sus padres, y luego me cerrará el canal por incitación al odio, que es lo que le pasa a Rubén. Hemos sido víctimas de censura por denunciar lo que está pasando en Canarias. ¿Cuáles son los números a día de hoy? Los números a día de hoy son realmente alarmantes. Desde que Pedro Sánchez está en el poder, la inmigración ilegal no ha parado de aumentar, aunque hay algunos descensos interanuales utilizados como propaganda por el gobierno. Cuando se produce un descenso temporal, luego la inmigración ilegal se vuelve a disparar de manera exponencial, y estamos viendo cómo lugares como las Islas Canarias en estos momentos sufren una gran presión migratoria que no solo amenaza la cohesión social y las estructuras de las islas, sino que también está ocasionando que la delincuencia aumente en muchos puntos de las Islas Canarias. Lo mismo está sucediendo en territorio peninsular. En territorio peninsular la inmigración está volviendo a aumentar de manera exponencial, sobre todo
en esa ruta hacia las Islas Baleares. En lo que va de año ya los datos se triplican en comparación con el año pasado en esa ruta balear. Y efectivamente, como bien dices, hay países que están tratando de contener esa inmigración ilegal como Italia, pero claro, cuando se contiene la inmigración ilegal en puntos como Italia, pues las mafias cambian su objetivo, y el objetivo principal para las mafias de la inmigración ilegal en estos momentos es España. Si ya era España hace unos años, sobre todo tras la acogida de un buque humanitario en el año 2018, el buque Aquarius, pues ese factor atracción, ese objetivo de España como país preferencial para la inmigración ilegal se ha ido fortaleciendo, ha ido ganando peso, y en estos momentos ya, si añadimos esa regularización masiva de la que hemos hablado antes, pues imagínate, Javier, cómo puede terminar este año. Yo creo que este año vamos a sufrir mucho los ciudadanos, que somos los que en primera instancia sufrimos estas consecuencias, pero también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ya han emitido comunicados advirtiendo de que esta regularización va a volver a situar a España en ese objetivo principal, ¿no? Rubén, rápidamente, se están produciendo, me dicen, nacionalizaciones expresas a través de las embajadas, los consulados, Cuba, Venezuela, para revertir las elecciones y para dar un pucherazo diplomático. No sé si te consta esa información. Van a votar muchos inmigrantes que dicen tener abuelos y parentescos en España, y no hay control en Cuba, no hay control en Venezuela. No sé si estás al tanto del tema. Sí, obviamente estoy al tanto. La gran masa de población de esos países de origen que has citado ha ido también aumentando exponencialmente. No solo somos un coladero por tierra, por mar, sino que también España es ahora mismo un coladero a nivel aeroportuario, y no está consiguiendo cribar todos esos vuelos procedentes de países como los que has citado, y obviamente toda esa masa de inmigración pues se va a convertir también en un voto. Vale, pues darte las gracias, Rubén Pulido, y sufre amenazas por denunciar la inmigración ilegal, como nosotros, le han cerrado los canales y hay que apoyarle, y gracias por tu valentía, y gracias a todos los que estáis denunciando unas ONGs corruptas como los de OpenAir, de toda esta bazofia que son financiadas por la izquierda y que incluso utilizan la inmigración ilegal para forrarse y luego van dando lecciones de hipocresía con Jordi Evole a la cabeza. Sois todos unos golfos, unos mangantes, y vamos contra vosotros. Y os promueve Open Society, George Soros, Alex Soros y compañía. Nos vamos a la publicidad, pero no se olviden, como parte de este programa, The Right News Show, Real America's Voice en español, el programa que más odian los zurdos de mierda. Volvemos de la publicidad, The Right News Show, el programa que más odian los zurdos, y hoy estamos hablando de muchos temas que afectan a la comunidad hispana. Y España nos preocupa. Estamos con Javier García Isaac, director de la radio más escuchada ahora en redes sociales, Informa Radio, la radio que dice la verdad. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo están las cosas en España con el terror rojo, con Sánchez azotando al grupo EDA? Y te quería preguntar, y con el rey ahora, bueno, lleva siendo cómplice de Sánchez no sé cuánto tiempo, y eso ha cabreado mucho a los americanos. ¿Cómo definirías el papel del rey Felipe VI atacando a Trump, siendo cómplice del gobierno socialcomunista y partiéndose la caja el otro día cuando había un accidente con más de 40 muertos? Cuéntame. Bueno, fíjate que hay una desconexión entre la Casa Real y la población. Tú sabes que las casas reales, el rey en su momento, eran personajes muy populares. Bueno, se ha producido lo que era casi impensable, una auténtica desconexión. El rey no pisa la calle, el rey está muy alejado de la realidad y la gente le ve como lo que es un blanqueador del socialismo, del gobierno corrupto de Sánchez. Los últimos discursos del monarca, lejos de ser decepcionante, han ido todavía mucho más allá. Es una herramienta más del globalismo, es un blanqueador de la corrupción sanchista. Ha banalizado el accidente de Alamuz con 45 muertos. Ha sido un cúmulo de despropósitos. El otro día en Bruselas, por el 40 aniversario del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea, soltó un discurso a favor del globalismo, atacando a Donald Trump, hablando en tonos insultantes. Es decir, ya no se ve al rey como el rey de todos los españoles, se le ve como una pieza más del sanchismo. El socialismo ha colonizado todas las instituciones y la Casa Real, la monarquía, la institución se ha dejado manchar. Ahora, si tú vas por la calle y haces una encuesta,
hay un desapego brutal. La lástima es que en España no hay una tercera república por culpa de los nostálgicos de la Segunda República que tanto daño causaron. Pero cada vez la gente se plantea más para qué queremos esta institución, para qué queremos a este rey, que es un mamporreo más del sanchismo junto con su mujer. Hay un desapego total y sobre todo que está muy mal visto, porque antes el rey era considerada una figura más o menos neutral, una figura que garantizaba la unidad de España, pero lejos de eso se ha integrado en cuerpo y alma al sanchismo y al Partido Socialista. Y además se ha equivocado de cabo a rabo, porque piensa que con estos gestos la izquierda le perdonará ser quien es. Se equivoca gravísimamente. La institución ha perdido el respeto del pueblo. Esa es la conclusión que saco de lo que está pasando. Es decir, era lo nunca visto. Decían que el rey nunca se metía en política. Se ha metido, pero además para defender a los malos. Lejos de defender la unidad de España, lejos de denunciar lo que está pasando. En Navidad lo vimos en su mensaje, ni una sola alusión a la corrupción generalizada que lo invade absolutamente todo. Por eso digo que hay un desapego. Yo no sé quién asesora en este momento a la monarquía, a su majestad, pero ha perdido todo el respeto de la ciudadanía, de la persona de la calle, del pueblo en definitiva, ¿no? Y se ha convertido en una herramienta más de este régimen corrupto que es el sanchismo, que ha colonizado todas las instituciones, Javier, absolutamente todo. Vox está subiendo como la espuma y elecciones en Aragón. Siempre te dicen, ¿no?, los sondeos, ¿no? La opción es el Partido Popular, Vox va a tener que apoyar, pero es imposible el sorpaso de Vox al PP en los próximos meses en elecciones generales. La sensación que tengo ante el hundimiento de Europa, ante el hundimiento de España, ante la inmigración masiva, ante los complejos en el Partido Popular, es que podemos ver una sorpresa, ¿no? Hombre, es que fíjate que el próximo día 8 son las elecciones en Aragón, las tenemos ya aquí, justo cuando estamos ahora emitiendo este programa, pero es que tenemos también elecciones en Portugal, donde el Partido Popular Portugués ha pedido el voto para los socialistas. Yo creo que el Partido Popular en España se tiene que despojar de esos complejos porque se los van a acabar comiendo. Si quiere ser alguien ahora el partido de moda y que creo ha venido para quedarse, que es yo lo que creo que el Partido Popular no se ha dado cuenta, que es que Vox ha venido para quedarse. Entonces, si no se da cuenta de la nueva realidad política, eso del bipartidismo, eso de repartirse las instituciones entre PP y PSOE, ha acabado. Entonces, el Partido Popular haría bien en darse cuenta de la nueva realidad, porque si no lo van a hacer la clase dirigente del Partido Popular, lo van a acabar haciendo sus votantes, Javier. Y de hecho, ese es el motivo por el cual Vox va por un lado y el bipartidismo va por otro. Y cada vez vemos que Vox en la calle es más apreciado. Ahora, con esta regularización, te estaba escuchando con el magnífico Rubén Pulido, claro, esto asusta a las clases más desfavorecidas. Cada vez más Vox vota votos, entre comillas, lo de robar a la izquierda, a los que más lo necesitan, porque es a que más perjudican estas regularizaciones. Y el Partido Popular, de verdad, creo que no está sabiendo leer la realidad política de lo que está sucediendo en España. Hay muchos empresarios hispanos, muchos argentinos que idolatran España porque es bonito cuando lo visitas, que no se dan cuenta de la realidad política. Tú cuéntales tu experiencia ahora mismo en España, si es posible ganar dinero, porque te persigue Hacienda, te persigue la Seguridad Social. Vale carísimo vivir en Madrid y obviamente si ganas plata en América y eres millonario puedes comprar el barrio Salamanca, pero cuéntale cuál es la radiografía del que viene de fuera y viene a Madrid sin tener mucho cash, sin tener mucho dinero, ¿a qué se enfrenta? ¿Que se vuelve a Argentina con mi amigo Milei? Bueno, ahora mismo venir a España, por desgracia, es una auténtica ruina. La voracidad del Ministerio de Hacienda, sobre todo para todos aquellos que vienen, para todos aquellos que ya estamos, excepto si no pertenecen al PSOE, es tremendo. España, el Ministerio de Hacienda está batiendo récord de recaudación. No deja respirar al empresario. No te puedes mover. Pero no al empresario, al trabajador. Está todo colapsado. Bueno, hasta la sanidad privada está colapsada por culpa del colapso de la sanidad pública. Porque, claro, la gente en cuanto puede se va yendo y acaba yendo a la sanidad pública, a la educación.
Todo en España, por desgracia, es un auténtico desastre. La verdad es que es una desgracia decir que España ahora mismo, con este gobierno socialista, no es ni de lejos el mejor país para invertir. Todo lo contrario. Y es una pena, porque España tiene muchas posibilidades, pero España tiene que salir de este túnel oscuro en lo que lo ha convertido en el sanchismo y la voracidad del Ministerio de Hacienda. Hacienda no da tregua. Hay que mantener sus chochocharlas, hay que mantener sus chiringuitos. Y para eso, quienes los pagamos, somos los que estamos aquí trabajando día a día. Están a por todo pequeño empresario. Eres amigo personal de José Antonio Cast, ha ganado las elecciones merecidamente en Chile, va a tomar posesión en unas semanas, en mediados de marzo, estaremos ahí. Tu mujer está relacionadamente mucho relación con Chile, o sea, ¿qué se está viviendo ahora en el país? Bueno, Chile ahora vive una explosión de... Bueno, vive una explosión de júbilo porque el merluzo de Boric ha dejado el país hecho unos zorros como aquí está España. Entonces, se vive con mucha ilusión. Lo que pasa es que si te das cuenta, los incendios a los que se ha visto sometido Chile en los últimos días, hay muchas sospechas de que pueda estar la izquierda porque quieren dejar el país devastado para que lo reconstruya Cast, pero claro, que le cueste mucho más el inicio. Pero vamos, ahora mismo Chile vive un periodo de ilusión, están deseando que Boric haya sido un mal sueño y viven con muchísima ilusión y con muchísima esperanza, ¿no? Porque yo creo que José Antonio es un gran tipo, es un tipo que tiene las ideas muy claras, como las tiene Javier Milei, y que puede hacer un gran papel. El pueblo chileno está expectante después de 4 años de pesadilla. Ojo, están en banca rota. Ahora mismo Chile está arruinado. Lo que le han dejado a Cast va a ser terrorífico lo que tiene que hacer. Y por supuesto, cuando te toca a ti gobernar, cuando tienes las arcas vacías, es poco popular. Pero es que es el papel que le ha tocado vivir a José Antonio Cast después de la desastrosa herencia que va a heredar del merluzo Boric, ¿no? Y luego, además, Chile tiene también... sí. ¿Cómo se ve el fenómeno de Milei ahora en España después de haber ganado las elecciones? ¿Cómo hay mucho furor todavía en España por el presidente? Bueno, hay muchísimo furor, igual que ha pasado con Cast, con Milei, está ya sentado. Milei ahora mismo es un referente en el sentido de que por muy mal que hayan ido las cosas, Milei ha devuelto la esperanza, pero no solo la esperanza, aquí está siendo muy bien valorado, por mucho que la izquierda quiera ocultar sus logros y sus méritos. Ahora mismo Milei es un faro, ¿no? Parece mentira que hace unos años pudiéramos decir esto, que ojalá en España tuviéramos un Milei que arreglara la penosa situación que vive este país. Por eso digo que Milei en España está siendo muy valorado y es un referente en este momento, ¿eh? Y última pregunta. Los agentes anti-inmigración, las ICE Operations en Estados Unidos, están abriendo fuego, están abatiendo a los terroristas callejeros. Estamos viendo cómo en España los terroristas callejeros nos pegan, nos agreden, insultan a la policía, les tiran valla a la cabeza y nada. En cambio, se llevan detenidos a los que defienden la libertad de expresión en Ferraz y a los que van contra el gobierno de la corrupción. ¿Tú entiendes que los agentes del ICE estén abriendo fuego contra terroristas callejeros que intentan atacar sus vidas? O sea, vamos, es que tú ves... Pero tú ves a estos activistas callejeros de la izquierda que van armados, es que llevaban una pistola. Es decir, oye, el agente de autoridad te detiene y tú te tienes que parar. Y ves lo que está sucediendo y cómo se está magnificando. Y es lo que está pasando. Oye, la reacción de la policía es la reacción lógica si tú quieres controlar un país y si quieres poner orden al mismo. Con lo cual, aquí no te creas que eso se está viendo mal, a pesar de la manipulación que estamos viviendo en España con estos sucesos. Todo lo contrario, creo que la policía está actuando adecuadamente, sobre todo cuando que ves que un tío va a una manifestación y porta armas. Y luego sabemos que eran activistas de la izquierda. Defendemos a los agentes del ICE. Gracias al gobierno de Trump por expulsar a los inmigrantes ilegales, muchos de ellos con antecedentes, y gracias por ponerlos en Minneapolis, en Washington, en Detroit y en muchas ciudades. Gracias por establecer la ley y orden desde la comunidad hispana, así lo queremos. Y por cierto, el 10 de febrero, Gala Hispana sold out completo en Mar-a-Lago con mis socios Tony Delgado y Gaby. Vamos a hacer historia con Andrés, Real America's Voice español, estará allí.
el programa que más odia a los zurdos, The Right News Show. Compártelo, porque te contamos la verdad, sin matices, sin complejos, llamando las cosas por su nombre. Estamos hartos de Soros, estamos hartos de los comunistas, estamos hartos de los demócratas y de los medios de mierda como Univisión, Telemundo y CNN en español, que mienten a la operación criminalizando a nuestros queridos agentes de ICE, que hacen lo que tienen que hacer: abrir fuego para autodefenderse. Y si no, que esos terroristas callejeros se queden jugando con sus hijos o que vayan a trabajar de una vez. Un abrazo fuerte, el próximo domingo más, 8 de la tarde, hora Miami. Un abrazo fuerte. Bye.